y lo interesante es que había mucha fauna, paleofauna también. Claro, es lo que decía allá abajo. Milodonte. El milodón lo encontró unos restos a Alfredo y los estuve estudiando y llegó a la conclusión que eran de milodón. Sí. Les quiero contar un poco a raíz de la presión ejercida por Alejandro de que contara algo respecto de lo que habíamos hecho en esta zona de Tierra del Fuego. Voy a hablar de un trabajo que desarrollamos hace 20 años atrás. Hay cosas que ya no recuerdo del todo bien, pero fue un trabajo conjunto que desarrollé yo, Mauricio Mazzone, Pedro Cárdenas y Tamara Torres, del Museo Porvenir. Tamara, Mauricio Mazzone entonces trabajaba en el Museo Histórico Concepción, pero había sido el arqueólogo a cargo de la sección de arqueología del Instituto de la Patagonia durante muchos años. Pedro Cárdenas, ayudante de la sección de arqueología también. Y Tamara Torres, les repito, era la directora de este museo. Es la directora de esto, pero no está aquí por razones de fuerza mayor. De modo que lo que les voy a contar dice relación con una prospección le llamaríamos de arqueología histórica, de las ocupaciones de los primeros, en particular del primer chileno que entró a la Tierra del Fuego y fue en nuestro interés relevar su presencia porque él había dejado unos hitos materiales que podíamos seguir, encontrar, ¿ya? Se trata de Ramón Serrano Montaner, era un hidrógrafo, un marino de a caballo, como les llama Mateo Martinich, que entró a la zona de Tierra del Fuego en 1879 y generó un gran impacto al descubrir oro en el denominado hoy día Río del Oro, ¿no?, en Tierra del Fuego. Al cabo de 2 años comenzaron a llegar los mineros antes que las estancias y comenzaron los primeros conflictos con los Cernam en el norte de Tierra del Fuego. Les voy a hablar entonces de una de los trabajos que hicimos, que fue en el Valle del Río Santa María, y por qué elegí este trabajo en particular, porque al hablar con Alejandro y al tratar de conectar lo arqueológico con lo turístico, pensé que en cuál era el sitio más impresionante que habíamos visto en ese entonces, relacionado con algún relato que pudiera tener un correlato, valga esa especie de redundancia, turístico, ¿no? Y este río nos impresionó muchísimo por la cantidad de, como verán, la cantidad de trabajo que se había desarrollado en él por parte de los mineros. Inicialmente nosotros estábamos interesados en el contacto minero-indígena y esa fue una de nuestras motivaciones. La otra motivación, que era de parte del museo y de Tamara Torres en particular, era dotar al museo de una mejora en la sala del oro. Ustedes no sé si visitaron ya el museo, Alejandro, hay una sala del oro que estaba bastante, tenía solo fotografías, pero no había mucha materialidad en ese entonces, de modo que nosotros nos interesamos tanto en el contacto minero-indígena por lo que significó el papel del oro en la llegada de los mineros, en las refriegas que se produjeron, etcétera, como dotar, les repito, de materialidad a este museo en ese entonces. Y nos dirigimos entonces al río Santa María, estamos en Porvenir. El río Santa María está más o menos en el sector de la marca verde. No quiero subir y bajar nuevamente, es de la marca verde a la derecha para poder avanzar con esto más rápido. Lo veremos en detalle, es esa mancha blanca del cuadradito verde a mano derecha. Ese es el valle del río Santa María, está a aproximadamente 12 kilómetros de aquí, y quiero recordar un par de cosas. Yo sabía particularmente, había leído por primera vez acerca del impacto de la minería en Porvenir a partir de un libro que se llama Luz, Cámara y Acción, que es de José Bor, uno de los primeros cineastas chilenos y que era fueguino, y él describe de cómo en las pensiones, en los hoteles de Porvenir, veían bajar a los mineros desde al frente de la bahía y preparaban las bañeras con champán. Venían con tanto dinero, gastaban tanto dinero,
después de su temporada que les preparaban estas bañeras de champán. Es un libro, se los recomiendo, no solo habla de eso, habla de otras cosas de la vida, de porvenir, que son muy interesantes. También estuve aquí con Edmundo Pisano, y don Edmundo Pisano era un gran botánico, fallecido ya, cofundador del Instituto de la Patagonia, y en un terreno al cual nos invitó a mí y a un botánico joven que era Marcos Enríquez, nos fuimos a la Sierra Baquedano, y volviendo de ese terreno pasamos a recoger a un minero que estaba haciendo dedo. Y ese minero lo encontramos más tarde casualmente junto con Marcos Enríquez y nos invitó a un bar. Y en ese bar pagó, increíblemente, sacó un pañuelo y pagó con oro. Yo quedé así muy... era la relación que había en este porvenir, y el oro siempre ha sido un maridaje. Luego, también leyendo acerca de las dragas, encontramos información acerca de la presencia de restos paleontológicos en turberas, cuando los mineros tenían que alimentar esas dragas con turba. Entonces, a mí me empezó a interesar el tema de la minería del oro, las excavaciones que hacían los mineros, etc. Y presentamos un proyecto con Tamara, Mauricio, Mazone también, que se llamaba Historia de los primeros asentamientos colonizadores del norte de Tierra del Fuego. Nuestro objetivo era el conocimiento de las huellas materiales del periodo de contacto y el mejoramiento de la Sala del Oro, como les dije, del Museo Provincial. Pero también Tamara es guía turística y estaba muy interesada en la creación de nuevas rutas de turismo, ¿ya? Para ello hicimos estos estudios en el río, en varios sectores, entre ellos el Boquerón, donde Serrano Montaner había montado unas pirámides de piedra dejando huellas de su paso, pirámides que encontramos, 2 de 3 que dejó, las encontramos, las fotografiamos, etc. Voy a hablar de ello un poco más adelante, no aquí, en la otra presentación. Y bueno, y había un aspecto muy interesante también que lo destaca, se ha destacado poco, y lo destaca un historiador en particular, que se llama Sergio Vergara Quirós. En 1996 escribe un trabajo sobre la fiebre del oro, y él cree probar que el oro es el que produce la capitalización de la ganadería, en el fondo, de esta región, que sin el oro no se habría producido el impacto económico que produjo la ganadería. En el fondo, y lo dice casi textualmente, él cree que estos grandes prohombres de la ganadería eran tenderos simplemente, que sin el oro no habrían desarrollado lo que desarrollaron con posterioridad. Así que el efecto del oro tiene muchos matices. Bueno, aquí van a ver fotos buenas y malas. Las malas son mías, las buenas son de David Cook. Pasa que este proyecto es muy viejo ya, y solo tenemos fotos y diapositivas y las que alcancé a escanear fueron las fotos, para poder mostrarle un poco lo que hicimos en los trabajos que hicimos en el valle. Este es el comienzo del Valle del Río Santa María. Esta es una toma satelital del valle. Ustedes podrán ver ahí a mano derecha, hay unos puntos más blanquecinos que vamos a ver en detalle. El río Santa María está completamente horadado por los mineros, o sea, y todos los ríos, el río del Oro, el río Verde, etc. Es impresionante el impacto de los laboreos. No se nota bien, pero cuando estamos al comienzo de la parte más baja del río, más adelante, a mano izquierda, digamos, hay unas casas de techos rojos a mano izquierda arriba, que son del señor, eran de la familia San Román, son de la familia San Román, pero conocí al viejo ocupante, no recuerdo el nombre de pila, pero era un señor mayor ya fallecido, que es a quien le pedimos permiso para entrar a este valle. Y ahí, a medida que uno sube en el valle, van notándose, aparecen los laboreos, ¿eh? El de mano derecha, por ejemplo, son conjuntos de piedras o los terrenos lavados del valle.
Esta es una vista, gracias a David Cus, una vista reciente. Ustedes pueden ver abajo los laboreos, las montañas de rocas, de piedras que han sido lavadas, el estrecho Magallanes al fondo, al norte. Es un valle bastante estrecho, con un río no muy caudaloso, pero un río al fin. Hay detalles como estos, ¿no? Recuerdos de un minero caído, una cruz. Y estas muros incaicos, les decíamos, verdaderos muritos que... ¿Perdón? 3 minutos. Que iban ordenando los mineros a los lados de sus laboreos. Los mineros, Federico sabe mucho mejor que yo, esto tienen que, su limitante es el agua, ni siquiera es el oro. ¿De dónde saco agua para lavar, no? Y van latigando los bordes del río para obtener agua y llevar el agua donde creen que está el oro, ¿no? Miren esto, por ejemplo. Son verdaderos caminos donde conducían el agua. Estos son los canales que producían en sus laboreos. Ellos, aquí no tengo una foto que busqué, se la pedí a un amigo, me la había pasado originalmente, quedó en buscármela, que son las antiguas casas de champa, no sé si han oído esa expresión, que son cuadrados de pasto hechas que utilizaban los mineros para vivir. Utilizaban los bordes del valle, hacían un hoyo y los cubrían con paredes de champa y techos de zinc. Cuando trabajábamos con Tamara, bueno, la idea era traer cultura material minera al museo y comenzamos a colectar materiales de superficie. Encontramos algunos antiguos basureros como este, que no se aprecia muy bien, pero en la parte superior hay un redondo oscuro que es una lata vieja, hay botellas, etc. Teníamos cierta evidencia de qué consumían en realidad los mineros. Eso que ven allí en la parte superior es una picota dada vuelta, habían palanganas, sunchos, etc. Botellas de la época. Nosotros habíamos trabajado anteriormente el contacto entre los Aoniken, naufragios, por lo que contaba Martín, habíamos trabajado en la zona de Dinamarquero, San Gregorio, la relación entre los nativos y los naufragios, ¿no? Cómo aprovechaban ellos los naufragios y ya teníamos cierta experiencia en cómo eran las botellas en tales épocas, cómo se hacían, etc. De modo que nos sirvió de guía para entender estos sitios, de qué antigüedad podían tener. Encontramos tan solo un sitio atribuible a prehistórico, digamos, le llamo Serna, en el borde de una curva del río, unos pocos huesos, unas pocas material lítico al final, pero en realidad el conjunto del río, del valle, no solo de este río Santa María, sino que de todos los ríos donde se produjeron laboreos del oro, están completamente desprovistos de material arqueológico, por razones obvias. O sea, los dieron vuelta completamente el suelo. Y quería contarles, porque en realidad hace poquito me preguntaban afuera también cómo establecer esta relación o de qué modo establecer una relación virtuosa entre la arqueología y el turismo. En ese entonces, pese a que Tamara nos había pedido un poco que desarrolláramos este tema de la minería del oro y si se podía convertir en algo turístico, en ese entonces yo no veía como tema turístico todavía los sitios arqueológicos, mineros arqueológicos del Río del Oro. Pero yo estaba por eso puse este recordatorio, andaba con un catalán, y ese catalán estaba estudiando la biopolítica local, o sea, la demografía, de cómo había afectado cómo había sido afectada la demografía por las actividades económicas. Y descubrió en su tesis doctoral que la gente en realidad se casaba estacionalmente. Bueno, lo que es más o menos lógico, porque la gente se casaba porque estaba sujeta a los ritmos de la ganadería, ¿no? Por lo tanto, cuando habían grandes periodos de trabajo,
no habían casamientos, en otros términos. Y eso producía de nuevo esta biopolítica de los nacimientos y los cambios demográficos o afectaba la demografía. Esa era parte de la tesis de Joel. Y me acompañó a este terreno y íbamos caminando, íbamos hablando de los temas y me dice, de vuelta en un promontorio como ese, toma una piedra y me dice, oye, Alfredo, ¿me la puedo llevar? Y me causó mucha impresión porque era una piedra, ¿no? Era una roca cualquiera. Y para él había tenido otro significado. O sea, yo estaba haciendo lo que sé hacer, lo que me corresponde, pero él le vio otro sentido a esta montaña de rocas. Yo no sé si vamos a ir a ese lugar, pero bueno, vamos a verlo. Simplemente quiero terminar diciéndoles que hace 20 años comenzamos un proyecto muy sencillo por parte de estas instituciones y recién hace un par de años será que David Cook del Hotel Yendegaya está llevando turistas a esta zona por primera vez. Muchas gracias.